clases vamos a hablar mucho sobre Benito Juárez, pero por lo pronto, lo que les puedo adelantar a quienes nos siguen en casa y a ustedes es que esta etapa de nuestra historia se le conoce como Reforma Liberal y se enmarca entre los años 1854 y 1876. A lo largo de estos 22 años se fueron dando una serie de procesos que acabaron para siempre con lo último que quedaba de la sociedad colonial. En pantalla estamos viendo la portada de la Constitución de 1857. Esta Constitución fue la primera que estableció el derecho a una educación libre y laica. Tenemos que recordar antes que para 1854 México llevaba realmente poco tiempo de existir como nación independiente y los diferentes grupos políticos que se disputaban el poder estaban peleándose precisamente por definir qué es lo que iba a pasar con esta nueva y joven nación. Aquí está, ustedes la pueden ver en su pantalla. Como pueden ver, esta línea del tiempo empieza en 1850, que es la segunda mitad del siglo XIX. Vamos a ver que durante todo este periodo están marcadas distintas etapas. La línea del tiempo empieza indicando la dictadura de Santa Anna, pero después podemos ver otras 5 etapas que van marcando este periodo. La primera etapa es la etapa de la Reforma Liberal, o la revolución que derroca la dictadura de Santa Anna. Eso está en color amarillo. Después vemos que lo que sigue es la Guerra de Reforma, el conflicto en donde se enfrentaron liberales y conservadores. Posteriormente está la etapa de la intervención francesa, la segunda vez que Francia invadió nuestro país. Esta fue una guerra importantísima y la última intervención extranjera del siglo. Después, una cuarta etapa en color rosa es la del Segundo Imperio. En esta etapa, los conservadores impusieron un gobierno monárquico, encabezado por Maximiliano y por Carlota. Y por último, la última etapa de nuestra línea del tiempo es la República restaurada. Después del fin del Segundo Imperio, Benito Juárez regresa a la Ciudad de México y establece de nuevo un gobierno republicano. Estas son las etapas de nuestra línea del tiempo. ¿Alguno de ustedes reconoce alguno de estos hechos históricos o acontecimientos? Durante esta época vamos a ver que sucedieron 3 grandes cosas. Lo primero es que el conflicto entre liberales y conservadores llegó a su punto máximo, que fue la Guerra de Reforma, el momento más intenso del conflicto político. También vamos a ver que durante este periodo sucedió la última intervención extranjera del siglo. Y por último, veremos que este periodo está marcado por el triunfo del Partido Liberal, que logró consolidarse creando una nueva constitución, la Constitución de 1857, que fue una constitución liberal y moderna. Y su principal aporte fue que logró separar la Iglesia y el Estado, y así le quitó a la Iglesia la parte más importante del poder que había tenido desde la época colonial. El siguiente video que vamos a ver es un recorrido completo por la segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué les parece si lo vemos? ¡Vamos! El país disminuido en su territorio y empobrecido se dio a la tarea de restaurar la República, pero sin poder consolidar un gobierno estable. Entonces surgió de nueva cuenta Santa Anna como el hombre fuerte que México creía necesitar. Convirtiendo la presidencia en dictadura, adoptó el título de Su Alteza Serenísima y enfrentó de nuevo el expansionismo norteamericano, que presionó hasta lograr la firma de un nuevo tratado con el cual conquistaron el territorio de la Mesilla. Los 10 millones obtenidos de ese tratado le sirvieron a Santa Anna para mantenerse en el poder, pero el costo político fue demasiado alto y su descrédito aún mayor. En 1855, derrotado por los liberales que se alzaban proclamando el Plan de Ayutla, Santa Anna deja el poder y toma el camino del exilio. Desterrado Santa Anna, comienza la época de Benito Juárez, gran defensor de la vida republicana. Juárez llega al frente de la generación del 57, una de las generaciones más brillantes que ha dado el país. El primer presidente provisional a la salida de Santa Anna es Juan Álvarez, quien forma su gabinete con liberales puros: Melchor Ocampo, Benito Juárez, Ponciano Arriaga y Guillermo Prieto. Al poco tiempo, daba inicio la reforma liberal, continuando con el camino que habían trazado hombres como Gómez Farías años antes. La Constitución de 1857, tan moderna en aquel entonces como hoy, introdujo en forma sistemática los derechos del hombre: libertad de educación y de trabajo, libertad de expresión e igualdad ante la ley. Pero la oposición a las reformas del Partido Conservador lleva de nuevo a la lucha armada. En medio de una atmósfera de intrigas, traiciones y exilios, el país se divide con la existencia de 2 presidentes. Del lado conservador, el general Félix Zuluaga se erige presidente en la Ciudad de México. Por los liberales, Juárez sustituye constitucionalmente a Montfort y empieza su particular errancia, cargando con la presidencia de la República por todo el territorio nacional. Para consolidar el apoyo de los puros y de la clase empresarial, tan interesada en los bienes del clero, en 1859, Juárez y su gabinete promulgaron las leyes de reforma.
nacionalización de bienes del clero, separación de la Iglesia y del Estado, supresión de órdenes religiosas y libertad de cultos. Como no había recursos, los dos bandos comprometieron al país con acuerdos extranjeros. Los liberales con Estados Unidos y los conservadores con Europa. Juárez fue sitiado en Veracruz, ciudad de raíz liberal, pero salió triunfante y fue electo presidente. Pero la paz se negaba a llegar. Los conservadores victimaron a varios líderes liberales y conspiraron desde Europa. Llegaba el tiempo del Segundo Imperio. Un grupo de mexicanos monárquicos promueve contra Juárez y la reforma liberal un nuevo destino para la nación. La coyuntura era favorable, pues Juárez había suspendido los pagos de la deuda externa, obligado por la escasez. Veracruz ve llegar a las flotas española, francesa e inglesa. Juárez envía a Manuel Doblado a negociar con los intervencionistas, argumentando que la suspensión es solo temporal. España e Inglaterra aceptan, pero Francia se niega e inicia su avance. Juárez autoriza la formación de guerrillas para defenderse y Puebla, al mando de Ignacio Zaragoza, se prepara para enfrentar al mejor ejército del mundo. El conde de Lorenzés, confiado en la total superioridad de su ejército, no atendió las advertencias y el 4 y 5 de mayo las tropas de Zaragoza lo derrotaron. Pero la humillación solo sirvió para que Napoleón enviara 30,000 soldados más bajo un nuevo mando. Un año después, y luego de un largo sitio, la ciudad sucumbió ante los franceses y Juárez tuvo que abandonar la capital. Fue así como llegaron en 1864 Maximiliano y Carlota a instaurar en México una monarquía europea. Paradójicamente, Maximiliano era un liberal convencido y al poco tiempo de ser coronado anunció que no suprimiría la tolerancia de cultos y la nacionalización de bienes de la Iglesia. Sorprendidos, muchos conservadores le retiraron su apoyo. Mientras tanto, Benito Juárez cargaba la República por el norte del país y para fines de 1865, las guerrillas republicanas, convertidas en verdaderos ejércitos, iniciaron su avance. La crisis financiera empezó a aislar al imperio. Carlota exigió el cumplimiento de los tratados europeos, pero ni Napoleón III ni el Papa atendieron sus súplicas. Maximiliano pensó abdicar, pero sus ministros se opusieron, aunque después lo abandonaron a su suerte. A principios de 1867, el rápido avance republicano dejó al imperio reducido a Puebla y Veracruz. El emperador se replegó a Querétaro, que pronto fue sitiado. Porfirio Díaz tomó entonces Puebla. Rodeado por los republicanos, Maximiliano vio su destino cumplido. Aunque el mundo pidió clemencia, Juárez no cedió, y Maximiliano fue fusilado en el Cerro de las Campanas junto a los generales conservadores Miramón y Mejía. Tras su retorno triunfal a la Ciudad de México, Juárez convoca a elecciones en donde 3 liberales se enfrentan por el poder: Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, el héroe militar de la guerra que buscaba desde tiempo atrás el poder. Aunque sus enemigos se multiplicaban, Juárez es elegido presidente de la República, cargo que ostentará mediante la reelección hasta su muerte en 1872. Comprender este periodo es un reto, porque está lleno de acontecimientos importantes. Pero a lo largo de estas clases vamos a ir viendo uno a uno de estos acontecimientos con detenimiento, así que no te mortifiques si por el momento hay cosas que todavía no has terminado de entender.